Elena ofreció a Mateo un trozo de pastel casero, un pequeño acto de rebeldía silenciosa contra la tiranía de la enfermedad y el protocolo médico que asfixiaba la mansión Altamirano. El aroma dulce de vainilla y fresa llenó el aséptico aire de la habitación, un respiro inesperado para el niño de 7 años, cuyo rostro pálido y cabeza rapada por el tratamiento reflejaban una tristeza que pocos comprendían. La cocinera, con sus manos trabajadoras y su mirada dulce pero firme, extendió el plato con una sonrisa que era casi una súplica, una invitación a la vida misma, ajena a las estrictas órdenes del doctor o las miradas acusadoras de los otros empleados. El pequeño Mateo, acostumbrado a las dietas insípidas y los rostros preocupados, miró el pastel como si fuera un tesoro de otro mundo. Sus ojos grandes y tristes se abrieron un poco más, reflejando una chispa de curiosidad que había permanecido oculta durante meses. Con su delgada mano, tomó el tenedor y llevó un pequeño bocado a sus labios. El sabor dulce, prohibido y delicioso detonó algo en su interior. Una risa, suave al principio, luego más abierta y contagiosa, estalló en la habitación, llenando el vacío con una melodía que nadie había escuchado en mucho tiempo, una alegría pura y desinhibida. Don Ricardo Altamirano, el dueño de esa inmensa y fría mansión, entró en ese preciso instante, sus hombros tensos y su mirada cansada, portadora del peso de una fortuna que no podía comprar la salud de su único hijo. Al ver a Mateo reír. Al escuchar ese sonido olvidado, su imponente fachada de empresario frío y distante se resquebrajó. Las lágrimas, contenidas durante incontables noches de angustia, brotaron sin control, desarmándolo por completo. Aquella mujer, una simple empleada doméstica, había logrado lo que millones de pesos y los mejores médicos del mundo no habían podido: traer luz a la vida de su hijo. La escena fue un golpe para el alma de Ricardo, un despertar brutal a la realidad de su soledad. Elena, ajena a la opulencia que la rodeaba, solo vio a un padre sufriendo y a un niño necesitado de amor. Este pastel, un simple gesto de humanidad, había derrumbado las barreras de mármol y silencio que los Altamirano habían construido con tanto esmero, revelando la grieta que el dolor había abierto en el corazón de un hombre poderoso, pero vulnerable. ¿Podría este dulce momento ser el inicio de algo más profundo que un simple cambio de dieta? Los días siguientes, el aroma del pastel de Elena se convirtió en el único consuelo de Mateo. Las risas volvieron a escucharse, aunque suaves, en los pasillos gélidos de la mansión. Ricardo observaba a Elena con una curiosidad creciente, no ya como una empleada más, sino como la única persona capaz de conectar con la parte más pura y frágil de su hijo. La miraba mientras ella, con una paciencia infinita, le leía cuentos o le enseñaba a dibujar pequeños soles, gestos que a él, absorto en sus negocios y su propia tristeza, se le habían olvidado por completo. Elena, por su parte, sentía el peso de la mirada de Ricardo, una atención inusual que la incomodaba y la halagaba a la vez. Ella solo quería cuidar a Mateo, protegerlo de la crueldad de su enfermedad y de la soledad que sentía. El niño se había aferrado a ella con una devoción conmovedora, encontrando en sus brazos el calor maternal que tanto anhelaba. La mansión, que al principio le pareció una jaula dorada, poco a poco se transformaba en el escenario de una conexión inesperada, forjada en la inocencia de un niño y la bondad de una mujer. La atmósfera de la mansión, sin embargo, no tardó en enrarecerse. Doña Isabel Altamirano, la exesposa de Ricardo y madre biológica de Mateo, pero ausente en su cuidado, comenzó a ver con malos ojos la creciente cercanía de Elena con su hijo y, sobre todo, con Ricardo. Desde su esfera de control, observaba a la humilde cocinera como una amenaza a su estatus, una intrusa que desordenaba el equilibrio de poder en la casa, ignorando que lo único que Elena buscaba era el bienestar de Mateo, ajena a cualquier otro interés. Una noche, la crisis que todos temían llegó. Mateo se puso peor. La fiebre subió y los médicos apenas podían calmar su llanto. El pánico se apoderó de Ricardo, quien se sentía inútil frente al dolor de su hijo. Elena, sin dudarlo, entró en la habitación y con la voz más suave que pudo encontrar, comenzó a susurrar una canción de cuna. La melodía era sencilla, antigua, cargada de una ternura que envolvió al niño. Calmándolo lentamente,
mientras el sonido de sus sollozos se diluía hasta desaparecer en la oscuridad de la noche. Ricardo se quedó petrificado, escuchando esa melodía. Aquella canción, había algo familiar en ella, un eco lejano de su propia infancia, un recuerdo fragmentado que no podía ubicar. Mientras Mateo se dormía plácidamente en brazos de Elena, una punzada de sospecha, de asombro, se instaló en el corazón de Ricardo. Esa canción de cuna, ¿cómo podía una empleada saber una melodía tan íntima de su familia, que él apenas recordaba? Esa noche, una verdad oculta comenzó a tejerse en el aire gélido de la mansión Altamirano. Doña Isabel, al enterarse de la influencia de Elena sobre Mateo, estalló en furia. No podía soportar que una mujer de su clase se inmiscuyera en los asuntos de la familia, mucho menos que lograra lo que ella, con todo su poder, no conseguía: la conexión emocional con su hijo y la atención de Ricardo. Sus ojos gélidos prometían una batalla, un conflicto abierto que apenas comenzaba a gestarse, donde la dignidad de Elena sería puesta a prueba una y otra vez por la matriarca, quien sentía que el control de su hijo se le escapaba de las manos. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Los otros empleados, algunos por lealtad a doña Isabel, otros por envidia del lugar que Elena estaba ganando en el corazón de Mateo, empezaron a murmurar. Cuchicheos sobre brujería, charlatanería e intentos de manipulación llenaron los pasillos. Elena sintió el peso de las miradas, el frío desprecio de quienes la rodeaban. Ella, que siempre había vivido de su trabajo honesto, se veía ahora envuelta en una red de intrigas que la sobrepasaban, pero su espíritu indomable se negaba a doblegarse ante la hostilidad de la servidumbre. Don Ricardo, aunque distante, notaba el cambio en el ambiente. Veía cómo su exesposa, doña Isabel, lo miraba con una animosidad inusual, y cómo Elena, la mujer que había devuelto la risa a Mateo, se volvía el blanco de chismes y comentarios malintencionados. Sin embargo, su corazón, antes cerrado, comenzaba a abrirse a la bondad de Elena, confiando cada vez más en ella para el bienestar de su hijo, ignorando, o quizás subestimando, el veneno que se gestaba a sus espaldas, la campaña de desprestigio que apenas comenzaba. Doña Isabel, con una frialdad calculada, comenzó a mover sus hilos. Sabía que no podía atacar directamente a Ricardo, pero Elena era un blanco fácil. Se puso en contacto con los abogados de la familia, buscando cualquier pretexto legal, la más mínima falta, para expulsar a la cocinera de la mansión. Las sirvientas no tienen voz ni voto en los asuntos de la familia Altamirano, repetía con desprecio a sus allegados, mientras tramaba un plan para deshacerse de quien consideraba una intrusa, una amenaza real para su estatus y su control. Elena, intuitiva, sentía el peligro acercarse, percibía las miradas gélidas, los susurros apagados, la tensión que crecía a su alrededor. Sabía que doña Isabel no la toleraría, pero su prioridad era Mateo, ese niño frágil que se había aferrado a ella con la inocencia de un náufrago. No importaban los chismes ni las amenazas, ella no dejaría solo al pequeño, no mientras pudiera darle un poco de consuelo, de amor, en medio de la opulencia indiferente y cruel que representaba la mansión Altamirano, el laberinto de mármol y silencios gélidos. La mansión, antes un símbolo de poder inexpugnable, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Elena, con su humilde pastel y su canción de cuna, había abierto una grieta en el muro de hielo que protegía a los Altamirano, y eso no le sería perdonado. Doña Isabel veía en ella no solo a una empleada, sino a una rival, una mujer que, sin dinero ni apellido, había logrado tocar el corazón de su hijo y de su exmarido, amenazando su posición privilegiada, su imagen de matriarca perfecta, la cual empezaba a desmoronarse. Ricardo, aún ajeno a la magnitud de la tormenta que se avecinaba, estaba demasiado absorto en la mejoría de Mateo y en el misterio de la canción de cuna. Esa melodía familiar resonaba en su cabeza, un eco de un pasado que creía olvidado, una melodía que lo conectaba de alguna manera con Elena, la mujer que había transformado la desolación de su hogar. La semilla de la verdad oculta había sido sembrada, y pronto los secretos de los Altamirano, celosamente guardados tras sus muros dorados, empezarían a salir a la luz, revelando una
Historia de amor, engaño y dolor. El contraste social entre Elena, con sus manos trabajadoras y su corazón noble, y la opulencia fría de los Altamirano, se hacía cada vez más evidente y más dramático. Los ricos vivían en su jaula de oro, los sirvientes en la precariedad, pero era la bondad de la humilde cocinera la que traía la verdadera luz a la vida del niño. ¿Sería suficiente su inocencia para resistir el implacable ataque de quienes solo veían en ella una intrusa peligrosa, o sucumbiría ante el poder de la familia Altamirano y sus abogados? Doña Isabel Altamirano, con su elegancia fría y su sonrisa falsa, ya había dado sus órdenes. Esa mujer es un peligro para la reputación de la familia. Debemos deshacernos de ella, sentenció a sus abogados, convencida de que su dinero y su influencia serían suficientes para aplastar cualquier obstáculo. El reloj de la mansión marcaba el inicio de una implacable persecución, donde la verdad y la justicia lucharían contra el poder y el engaño, en un enfrentamiento que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Elena, ajena a los oscuros planes de doña Isabel, solo pensaba en Mateo, en sus ojos tristes, en su risa contagiosa, en la forma en que su pequeña mano buscaba la suya. El pastel, ese sencillo gesto, había sido el inicio de todo, el detonante de una conexión que trascendía las barreras sociales y los secretos familiares. Lo que ella no sabía era que su amor por el niño la llevaría a desenterrar una verdad mucho más profunda y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Una verdad que la ligaba al pequeño de formas insospechadas. El aire en la mansión se volvió denso, cargado de una hostilidad silenciosa que Elena sentía en cada paso. Los cuchicheos, antes apenas audibles, ahora parecían resonar en los imponentes pasillos, como un coro de serpientes venenosas tejiendo una red a su alrededor. Doña Isabel, con su mirada helada, no dejaba de escrutar cada movimiento de la cocinera, buscando la más mínima imperfección, el desliz que justificaría su expulsión. Elena apretaba los dientes, aferrándose a la promesa que se había hecho. No dejaría a Mateo solo. Su dignidad, forjada en años de lucha, sería su único escudo frente a la tormenta que se avecinaba. Una tormenta de chismes y malicia que amenazaba con arrastrarla al abismo. ¿Sería capaz de resistir la presión sin ceder un ápice? Ricardo, aunque inmerso en sus asuntos y en la frágil salud de Mateo, no era ciego a la creciente tensión. Percibía la mirada de desprecio de Isabel hacia Elena, los susurros de los otros empleados, el ambiente viciado que se había instalado en su hogar. Sin embargo, su atención seguía anclada en la enigmática melodía de la canción de cuna. Esa noche, mientras Mateo dormía tranquilamente en brazos de Elena, Ricardo se había acercado y había murmurado: «¿De dónde conoces esa canción, Elena? Mi madre me la cantaba cuando yo era niño». Su voz, inusualmente suave, buscaba una respuesta que iba más allá de la curiosidad, un hilo que conectara el presente con un pasado doloroso y fragmentado, un secreto que empezaba a exigir ser desenterrado de las profundidades de su memoria. Elena lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y temor. «Es una melodía antigua, don Ricardo. Mi abuela me la cantaba a mí y yo a mis hermanos. Decía que curaba todos los males del alma», respondió desviando la mirada, un matiz de nerviosismo en su voz. Ricardo notó su evasión, pero no presionó. La explicación era plausible, sí, pero su instinto le decía que había algo más. La forma en que la tarareaba, la emoción que ponía en cada nota, parecía demasiado personal, demasiado arraigada para ser una simple coincidencia. La semilla de la duda, sembrada esa noche, empezaba a germinar, alimentada por una curiosidad que no podía ignorar. ¿Acaso la vida le estaba entregando una pieza perdida de su rompecabezas? Al día siguiente, Ricardo se sentó en su despacho, rodeado de informes financieros, pero su mente estaba lejos de los números. Llamó a la señora Carmen, la ama de llaves más antigua de la mansión, una mujer discreta que había servido a su familia durante décadas. «Carmen, ¿recuerdas alguna canción de cuna específica que mi madre me cantara? Esa que me adormecía de niño», preguntó con una voz calculada, tratando de parecer casual. Carmen, con el ceño fruncido por el esfuerzo de la memoria, dudó. «Mi madre siempre tarareaba una, sí, pero no recuerdo su nombre, don Ricardo. Solo sé que era una melodía muy peculiar, casi secreta,
Solo para usted, respondió, sin saber que sus palabras avivaban aún más la llama de la incertidumbre en el corazón del magnate. Mientras Ricardo indagaba, doña Isabel actuaba con una frialdad quirúrgica. Había convocado a los principales empleados, excluyendo a Elena, para una reunión en el salón principal. Con una taza de té humeante en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, comenzó. Queridos, he notado una inquietante situación. La señora Rojas parece estar tomando demasiadas libertades, ¿no creen? Su interés en Mateo y en Ricardo es, cuando menos, sospechoso. Necesitamos recordarle su lugar. Las intrusas no son bienvenidas en esta casa. Sus palabras, como estocadas silenciosas, calaron hondo en la moral de la servidumbre, sembrando el miedo y la lealtad hacia la matriarca. El aire de la mansión se volvía cada día más irrespirable para Elena. ¿Cómo podría una mujer sola enfrentar tal conspiración? Elena, sin embargo, no se rendía. Encontraba consuelo en la sonrisa de Mateo, en sus pequeños dibujos, en el afecto puro que el niño le brindaba. Un día, mientras paseaban por el jardín, Mateo le entregó un dibujo de un sol gigante y un niño tomado de la mano de una mujer que se parecía a ella. «Eres mi sol, Elena», le dijo con la voz débil pero llena de amor. Las palabras del niño le dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar la creciente hostilidad. «Yo también te quiero, mi pequeño», respondió Elena, abrazándolo con ternura. Ese abrazo, sincero y lleno de amor, era su armadura, su razón para seguir adelante, ignorando las miradas furtivas y los comentarios malintencionados que se susurraban a su alrededor. La primera humillación, la íntima, llegó sin aviso. Elena caminaba por el pasillo principal, con una bandeja de frutas para Mateo, cuando doña Isabel apareció de la nada, bloqueando su camino. Su voz, un susurro gélido, perforó el silencio. «Señorita Rojas, ¿no le parece que está olvidando? Su lugar es una empleada, ni más ni menos. Las sirvientas no tienen voz ni voto en los asuntos de la familia Altamirano. Y le advierto, no confunda la bondad de Ricardo con otra cosa. No espere que un pastel la eleve a un estatus que no le corresponde. Los intereses de mi hijo y de mi exmarido están muy por encima de sus modestas ambiciones económicas». El desprecio en sus palabras era un veneno que buscaba paralizarla. Elena, aunque su corazón se encogió de rabia, mantuvo la compostura. Miró fijamente a doña Isabel, sus ojos, aunque humildes, reflejando una dignidad inquebrantable. «Mi único interés es el bienestar de Mateo, señora, y mi trabajo en esta casa es servir con honestidad», respondió con voz firme, sin bajar la mirada. Doña Isabel sonrió con sarcasmo. «Ah, la noble sirvienta. Qué conmovedor. Pero tenga cuidado, señorita Rojas. Las apariencias engañan. Y en esta casa hay ojos y oídos por todas partes. Un paso en falso, y su honestidad no la salvará». Dicho esto, se alejó con un movimiento de cabeza, dejando a Elena con el corazón latiendo a mil, pero con la determinación intacta. La batalla apenas comenzaba, y Elena sabía que la enfrentarían a todo tipo de injusticias. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Ricardo, entretanto, había comenzado una búsqueda discreta. Revisó viejos álbumes de fotos de su infancia, buscando alguna imagen que conectara la melodía con un rostro. Un momento. Encontró una foto borrosa de su madre, joven, sosteniendo a un bebé, él mismo, y al fondo, casi imperceptible, una mujer sonriente, que le resultaba extrañamente familiar. La imagen era antigua, amarillenta por el tiempo, pero algo en esa silueta le recordaba a Elena. La curiosidad se transformó en una necesidad apremiante de saber más, de desentrañar el misterio de la canción de cuna, de esa mujer en la foto, y de por qué sentía que su vida, de algún modo, estaba ligada a la de la cocinera. La presión sobre Elena se intensificó. Los abogados de doña Isabel habían empezado a hacer preguntas, a indagar sobre su pasado, buscando cualquier mancha en su expediente. Correos anónimos llegaban a Ricardo, insinuando que Elena era una mujer con intenciones ocultas, una cazafortunas que manipulaba a su hijo. «Esté atento, don Ricardo. Esas cocineras son muy astutas», decía uno de los mensajes, sin firmar. Ricardo se debatía entre la razón y el creciente aprecio que sentía por Elena. Sabía que doña Isabel era capaz de todo, pero ¿sería Elena realmente una amenaza?
La duda era un veneno lento que empezaba a corroer su confianza, un arma de doble filo que doña Isabel manejaba con pericia. Elena, ajena a los correos anónimos, sentía el cerco cerrarse. Un día, una empleada de la limpieza le susurró en el pasillo: «Tenga cuidado, Elena. Doña Isabel ha hablado con los abogados. Quieren sacarla de la casa. Dicen que es por el bien de Mateo». La advertencia, aunque llena de temor, fue una muestra de la lealtad de algunos empleados que, a pesar del miedo, veían la bondad genuina de Elena. La cocinera agradeció con un asentimiento, su corazón apretado por la impotencia. No tenía recursos para defenderse legalmente, ni influencias. Su única arma era la verdad de sus intenciones. ¿Pero sería suficiente ante el poder de los Altamirano? Ricardo, aunque intentaba ignorar las calumnias, notaba la vulnerabilidad de Elena. La veía más delgada, con ojeras, pero su sonrisa hacia Mateo seguía siendo luminosa. Un día, Mateo le preguntó: «¿Por qué doña Isabel mira mal a Elena, papá? Ella es buena, me da pasteles y me canta». Las palabras inocentes de su hijo perforaron la coraza de Ricardo. No podía permitir que la amargura de su exesposa afectara a Mateo, ni a la mujer que había devuelto la alegría al niño. «Doña Isabel está equivocada, hijo. Elena es una buena mujer, y no dejaré que nadie le haga daño», respondió, sintiendo un impulso protector que lo sorprendía, una defensa nacida de un afecto que iba más allá de lo laboral. La relación entre Ricardo y Elena empezó a cambiar sutilmente. Él la buscaba para hablar de Mateo, de sus progresos, de las pequeñas cosas que al niño le gustaban. Ella, al principio, se mantenía formal, consciente de su posición, pero la franqueza de Ricardo la fue desarmando. Hablaban de libros, de la vida en la ciudad, de sus sueños rotos. En esos diálogos, Ricardo descubrió en Elena una inteligencia aguda y una sensibilidad profunda que lo conmovían. Compartían una misma preocupación por Mateo y un dolor silencioso por las injusticias del mundo. Sin saberlo, estaban construyendo un puente de confianza, un lazo que doña Isabel no podría romper tan fácilmente, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Doña Isabel, al percibir la creciente cercanía, redobló sus esfuerzos. Decidió que era hora de un ataque más directo. «Ricardo, necesitamos hablar de esa mujer. Sus métodos no son ortodoxos. No podemos poner en riesgo la salud de Mateo con pasteles y canciones. Hay médicos, tratamientos. Ella es una simple empleada, no una cuidadora», espetó durante una cena familiar, su voz cargada de indignación falsa. Ricardo, cansado de sus insinuaciones, respondió con firmeza: «Elena ha hecho por Mateo lo que nadie más ha logrado, Isabel. Ha traído alegría a su vida, y te prohíbo que la denigres. Su labor es invaluable, y no permitiré que la despidas por tu resentimiento». La tensión en la mesa era palpable. La declaración de Ricardo, una defensa abierta que sorprendió a todos. Esa noche, Ricardo volvió a su despacho. La conversación con Isabel lo había exasperado, pero también lo había impulsado a actuar. No podía ignorar más sus propias sospechas sobre la canción de cuna, ni el malestar de Elena. Decidió contactar a un detective privado, discreto, para que investigara el pasado de Elena Rojas. «Quiero saber todo sobre ella, su familia, sus orígenes, si hay alguna conexión con la mía, por remota que sea. Y sobre todo, busque cualquier pista sobre esa canción», instruyó Ricardo, con la voz grave y una determinación fría. No se trataba solo de proteger a Elena, sino de resolver un enigma personal, una voz silente que le susurraba desde su pasado. Mientras tanto, Elena, ajena a la investigación de Ricardo, vivía su propia batalla. Se enteró de que doña Isabel había aconsejado a los otros empleados que limitaran su interacción con ella. De repente, los rostros amigables se volvieron distantes, los saludos escasos. La soledad en la mansión se hizo más profunda, un eco de su propio pasado de orfandad y desamparo. Pero cada vez que Mateo la buscaba con sus ojos tristes, cada vez que le entregaba un dibujo o le pedía que le leyera un cuento, Elena encontraba la fuerza para seguir adelante, para ignorar el ostracismo al que la sometían. Ella era el sol de Mateo, y ese pequeño lazo, ese amor puro, era su ancla en la tormenta. Los días se sucedían, y la salud de Mateo, aunque frágil, mostraba pequeños avances.
Había recuperado un poco de peso, sus ojos tenían un brillo diferente y la risa se le escapaba más a menudo. Los médicos se mostraban cautelosos, pero optimistas. Atribuían la mejoría al nuevo tratamiento, pero Ricardo sabía que el verdadero tratamiento se llamaba Elena. Su presencia, su amor incondicional, su pastel casero, eran los verdaderos catalizadores de la recuperación de su hijo. ¿Cómo pagarle a una mujer que había logrado lo que millones no podían comprar? Ricardo se sentía cada vez más atraído por su bondad, por su entereza, por la luz que irradiaba en medio de tanta oscuridad y tristeza. El detective privado, un hombre de pocas palabras y mucha eficacia, entregó a Ricardo sus primeros hallazgos. Elena Rojas había crecido en un orfanato de Ciudad de México, donde había llegado siendo un bebé. No había registros de sus padres biológicos, solo una nota de ingreso que indicaba que había sido abandonada en las puertas del orfanato. Ricardo sintió un escalofrío. Abandonada. La palabra resonó en 1900. Su mente, trayendo a la superficie un recuerdo fugaz, una historia que su propia madre le había contado años atrás sobre un incidente en la familia, una adopción secreta, un bebé que no llegó a casa. El hilo que conectaba a Elena con su pasado se hacía cada vez más visible, dolorosamente real. Ricardo se sumergió en los viejos documentos familiares, buscando algo, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre esa historia. Encontró una carta, amarillenta y frágil, escondida en un baúl olvidado. Era de su abuela a su madre, escrita con una letra temblorosa. La carta hablaba de un pecado, de un secreto inconfesable que debía permanecer enterrado, por el bien de la familia y el honor de los Altamirano. No mencionaba nombres, pero el tono desesperado y la insistencia en el silencio le erizaron los cabellos. ¿Podría Elena, la humilde cocinera, ser la clave para desvelar un misterio que había corroído a su familia durante décadas? Un día, Elena encontró un viejo álbum de fotos en la biblioteca, mientras limpiaba. Sin querer, sus ojos se posaron en una imagen. Una mujer joven, de pie junto a un hombre elegante, ambos sonriendo. La mujer tenía unos ojos que le resultaban extrañamente familiares, unos ojos que se parecían a los suyos, pero también a los de Mateo. Una punzada de extrañeza la invadió. ¿Quién era esa mujer? La foto no tenía fecha ni nombre, solo una sensación de familiaridad que la inquietó. Elena sintió que una pieza de su propio pasado, de su historia olvidada, estaba a punto de ser revelada en ese opulento laberinto de mármol y secretos que era la mansión Altamirano. Doña Isabel, por su parte, seguía alimentando la campaña de desprestigio. Había contactado a una conocida columnista de Sociedad, amiga suya desde la infancia, para que publicara una nota discreta sobre la extraña influencia de la nueva cocinera en la mansión Altamirano. Hay quienes dicen que esta mujer está tejiendo una red alrededor del joven heredero, aprovechándose de su enfermedad y de la tristeza del padre, rezaba el artículo, con una prosa elegante pero venenosa. Aunque no se mencionaba a Elena por su nombre, las referencias eran claras. La reputación de Elena, ya de por sí frágil, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las insinuaciones maliciosas. Elena sintió el golpe del artículo. Lo vio en una revista que había dejado abierta una de las empleadas. Sus manos temblaron al leer las palabras, el veneno disfrazado de preocupación. «¡Mentiras! ¡Todo es mentira!», susurró, sintiendo que el aire le faltaba. ¿Cómo podía la gente ser tan cruel, tan ciega al amor que sentía por Mateo? Quería gritar, defenderse, pero sabía que sus palabras no tendrían peso frente a la maquinaria de poder de doña Isabel. La impotencia la invadió, un sentimiento amargo que la recordaba su lugar en el mundo, su insignificancia ante la opulencia y la influencia de la familia Altamirano. Ricardo, al ver el artículo, sintió una rabia fría. Era un ataque directo y cobarde. No le cabía duda de que era obra de Isabel. La indignación lo invadió, no solo por Elena, sino por Mateo, cuya enfermedad se usaba como pretexto para la malicia. Fue directo a la suite de su exesposa, el rostro lívido. «Isabel, ¿qué significa esto? ¿Cómo te atreves a usar la prensa para atacar a Elena? Y de paso, a nuestro hijo», espetó, golpeando la mesa con el puño. Su voz, que solía ser un murmullo controlado, resonó en la habitación, cargada de una ira pocas veces vista.
La coraza de Ricardo se estaba rompiendo, revelando al hombre protector que siempre había sido. Doña Isabel, inmutable, bebió un sorbo de su té. Querido Ricardo, solo estoy protegiendo nuestra reputación. Esa mujer es un peligro, te lo he dicho. Está manipulándote, manipulando a Mateo. ¿Acaso no lo ves? Tu juicio está nublado por esa campesina, respondió, con una calma que lo exasperó aún más. No te atrevas a llamarla así, y no te atrevas a usar a nuestro hijo para tus intrigas. Si vuelves a hacer algo parecido, te juro que lo lamentarás, advirtió Ricardo, sus ojos de fuego, una amenaza implícita en cada palabra. La confrontación marcó un punto de inflexión. Ricardo ya no era un observador pasivo, sino un defensor activo de Elena, aunque aún no entendía completamente por qué. Mateo, ajeno a las intrigas de los adultos, seguía mejorando. Empezó a caminar por los jardines, a dibujar con más entusiasmo. Un día, mientras Elena le leía un cuento, Mateo la interrumpió. «Elena, ¿tú también quieres a mi papá?» La pregunta inocente sorprendió a Elena, quien se sonrojó. «Tu papá es un hombre bueno, Mateo, y te quiere mucho», respondió, esquivando la pregunta. Pero en su corazón, sabía que sus sentimientos por Ricardo iban más allá de la gratitud o el respeto. La bondad de él, su preocupación por Mateo, su defensa ante doña Isabel, la habían conmovido profundamente. El amor, sutil y silencioso, empezaba a florecer en medio del caos, desafiando todas las convenciones sociales. El detective, mientras tanto, había encontrado una nueva pista. Una anciana que había trabajado en la mansión Altamirano décadas atrás, como niñera de Ricardo, vivía en un asilo a las afueras de la ciudad. Su memoria, aunque fragmentada, guardaba ecos del pasado. Ricardo fue a visitarla. «Señora Ana, ¿recuerda si alguna vez hubo un evento peculiar en la familia Altamirano? Algo que se mantuvo en secreto, relacionado con un nacimiento, quizás?» preguntó con cautela. La anciana lo miró, sus ojos nublados por el tiempo, y un temblor la recorrió. «Un secreto, sí, un bebé, la niña de los ojos tristes. Se la llevaron», murmuró, las palabras apenas audibles, pero lo suficientemente claras para helar la sangre de Ricardo. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «La niña de los ojos tristes», repitió en su mente. Elena tenía unos ojos increíblemente expresivos, llenos de una tristeza ancestral, pero también de una bondad infinita. ¿Podría ser ella? La conexión con la canción de 1900, Cuna, con la foto, con la carta de su abuela, todo empezaba a encajar como piezas de un macabro rompecabezas. La anciana, agitada, continuó. «Doña Catalina, tu abuela, no quería que se supiera. Mucho orgullo, mucho dinero. La madre, una muchacha humilde. Se la quitaron, por el bien de la familia». Ricardo escuchaba, petrificado, la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo comenzando a desvelarse. Una revelación que cambiaría su vida para siempre. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El siguiente evento importante fue la cena de gala benéfica de la Fundación Altamirano, un evento anual al que asistía lo más granado de la sociedad. Doña Isabel vio en esta ocasión la oportunidad perfecta para la humillación pública de Elena. Había insistido en que Elena fuera la encargada de supervisar el servicio de la cena, asegurándose de que la cocinera estuviera constantemente expuesta a la mirada de los invitados, bajo una luz que no le favorecía, como una demostración de su humilde origen. Elena, aunque reacia, aceptó por Mateo, sabiendo que su presencia, de alguna forma, lo representaba en ese mar de opulencia. La noche de la gala, la mansión brillaba con un lujo deslumbrante. Joyas, trajes de alta costura, risas superficiales. Elena, vestida con su uniforme de cocinera, pero con una elegancia innata, supervisaba a los camareros. Doña Isabel, radiante con un vestido de diseñador, la abordó frente a un grupo de socialites. «Queridos, permítanme presentarles a Elena, nuestra maravillosa cocinera. Su bondad simple ha sido un bálsamo para nuestro querido Mateo», dijo con una sonrisa dulce y venenosa, su voz cargada de condescendencia. Elena sintió el peso de las miradas, los ojos curiosos de la élite escudriñándola como si fuera una pieza de museo o un animal exótico.
Luego doña Isabel, sin perder la sonrisa, añadió: «Elena, querida, la mesa del embajador necesita más champaña. ¿Serías tan amable de atenderla personalmente? Nadie como tú para servir con esa delicadeza tan particular». La orden era clara. La intención, humillarla. Elena sintió una punzada de vergüenza, pero levantó la cabeza. Tomó la bandeja con las copas y se dirigió a la mesa del embajador, su espalda recta, su mirada digna. El silencio que se hizo a su paso era más ruidoso que cualquier abucheo. Los invitados, algunos incómodos, otros divertidos, observaron el espectáculo. Pero Elena, con cada paso, demostraba que su valor no residía en su estatus social, sino en su inquebrantable dignidad. Ricardo, que había estado observando la escena desde lejos, sintió una rabia inmensa. No podía tolerar la crueldad de Isabel. Se acercó a la mesa del embajador justo cuando Elena servía la última copa. «Elena, por favor, permítame relevarla. Ha hecho un trabajo excepcional esta noche», dijo Ricardo con una voz fuerte y clara, tomando la bandeja de sus manos. Luego se volvió hacia los invitados, su mirada fría como el hielo. «Esta noche, mi prioridad es la fundación y la salud de mi hijo. Y quiero que sepan que Elena Rojas es una pieza fundamental en la recuperación de Mateo, y merece todo mi respeto, y el de todos ustedes», sentenció, un desafío directo a doña Isabel y a la hipocresía de la élite. La declaración de Ricardo, pública e innegable, dejó a doña Isabel lívida. Su plan de humillación se había vuelto en su contra, elevando la figura de Elena en lugar de denigrarla. Elena, con el corazón latiendo a 1000, apenas podía creer lo que escuchaba. La protección de Ricardo, su defensa abierta, era un bálsamo para su alma herida. La mirada de Ricardo se encontró con la suya, y en esos ojos, Elena vio algo más que gratitud o respeto. Vio una preocupación genuina, un afecto que se atrevía a desafiar las convenciones de su mundo, una conexión que se hacía más profunda con cada batalla que enfrentaban juntos. Después de la cena, en la quietud de su despacho, Ricardo recibió la segunda parte del informe del detective. Había encontrado documentos antiguos en el archivo de la familia, registros de un hospital de provincia. En ellos se detallaba el nacimiento de una niña, hija de una joven empleada de la mansión, que había sido entregada en adopción al poco de nacer. La fecha coincidía con los rumores que había escuchado de la anciana niñera. Lo más impactante, el nombre de la madre biológica. «Es el mismo apellido que Elena Rojas», murmuró Ricardo, el corazón martilleando en su pecho. La verdad, aunque aún incompleta, se estaba revelando con una fuerza imparable. El detective también había localizado a la enfermera que asistió el parto en aquel hospital remoto. Era una mujer anciana, retirada, pero con una memoria prodigiosa. Estaba dispuesta a hablar, bajo la condición de anonimato y protección. La familia Altamirano no quería escándalos. Hicieron un acuerdo. Compraron el silencio de todos. Había dicho al detective. Ricardo sintió una ola de náuseas. Su familia, su linaje, construido sobre engaños y secretos. ¿Cómo podía vivir con una verdad tan monstruosa? La imagen de Elena, su bondad, su amor por Mateo, contrastaba cruelmente con la oscuridad que acababa de descubrir. Ricardo no podía dormir. La información lo abrumaba. La anciana enfermera, los documentos, la carta de su abuela, la canción de cuna, la foto borrosa, todo apuntaba a una misma, increíble conclusión. Elena era la madre biológica de Mateo. Su propia madre, junto con su abuela, había orquestado ese cruel engaño para proteger el honor de la familia y la herencia de un hijo ilegítimo. El mundo de Ricardo se desmoronaba. La mujer que había llegado a su casa como una humilde cocinera, la que había devuelto la risa a su hijo, era en realidad su propia madre. La culpa y la vergüenza lo consumían, pero también una admiración profunda por Elena, por su fuerza y su amor. Decidió que no podía guardar más el secreto. Necesitaba enfrentar a su madre, doña Catalina Altamirano, la matriarca que aún vivía, aunque retirada en una hacienda lejos de la ciudad. Convocó a una reunión urgente. La anciana mujer, frágil pero con una mirada de acero, llegó a la mansión. Ricardo la recibió en su despacho, los documentos y el informe del detective sobre la mesa. «Madre,
Tenemos que hablar de un secreto que ha roto vidas, comenzó Ricardo. Su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarse. El peso de la verdad era una carga casi insoportable, sabiendo que las palabras que pronunciaría cambiarían su mundo para siempre. Doña Catalina, con una expresión pétrea, miró los papeles. «No sé de qué hablas, hijo. No hay secretos en esta familia», respondió, su voz temblorosa, pero su mirada denotaba un conocimiento que no podía ocultar. Ricardo le entregó la carta de su abuela, el informe del orfanato, la mención de la enfermera. «Lo sé todo, madre. Sé que Elena Rojas es la madre biológica de Mateo. Sé que fue separada de él al nacer, por tu culpa, por la de la abuela, por la honra de esta familia», dijo. Ricardo, la acusación resonando en el silencio de la habitación, una verdad devastadora que no podía ser negada. La máscara de la matriarca empezó a resquebrajarse. Doña Catalina palideció, sus manos temblaron visiblemente. «Silencio. No sabes lo que dices. Fue por tu bien, Ricardo, por el bien de la familia. Esa mujer era una sirvienta. No podía manchar nuestro apellido. No podíamos permitir un escándalo. Se le pagó, se le pidió discreción», balbuceó, su voz apenas un hilo, la culpa y el miedo asomando en sus ojos. Ricardo sintió un escalofrío al escuchar la frialdad de sus palabras. ¿Se le pagó? ¿Discreción? Madre, le quitaron a su hijo, le robaron la vida. ¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel?, inquirió Ricardo. La decepción en su voz era un reproche más hiriente que cualquier grito. Doña Catalina, finalmente, se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de años de culpa reprimida. Era tan joven, Ricardo. Tu abuela y yo éramos duras. Creímos que era lo mejor. Le dijimos que el bebé había muerto, que no había sobrevivido al parto. Era una mentira cruel, lo sé, pero la fortuna Altamirano, el nombre, no podíamos permitir que se viera manchado por un hijo ilegítimo de una sirvienta. Hicimos que un médico falsificara los documentos, que la niña fuera entregada a un orfanato lejano, confesó la anciana, su voz rota, revelando la magnitud del engaño. La verdad, amarga y dolorosa, finalmente había salido a la luz, pero sus consecuencias aún eran inciertas. Ricardo la escuchó, el corazón encogido por el dolor y la repulsión. Su propia familia, la que tanto había venerado, era capaz de una crueldad inimaginable. Y Elena, ella siempre estuvo aquí, tan cerca de Mateo. Ella es la madre de Mateo, exclamó Ricardo, sintiendo la ironía cruel del destino. La mujer a la que habían despojado de su hijo, regresaba para cuidarlo, sin saber la verdad. Dios mío, ¿qué hemos hecho?, murmuró Ricardo, sintiendo el peso de la injusticia. Tenía que reparar ese daño, devolverle a Elena lo que le habían arrebatado. Pero, ¿cómo se le dice a una madre que su hijo ha estado a su lado todo este tiempo, mientras creía que lo había perdido para siempre? Ricardo se dirigió a la habitación de Mateo. Lo encontró dormido, con el pastel de Elena a su lado, medio comido. Miró al niño, luego la foto de Elena en su mente. Eran idénticos, los mismos ojos, la misma expresión, la misma dulzura. La confirmación física le rompió el alma. Mateo, su hijo, el niño que tanto amaba, era el hijo de Elena. Y la mujer a la que estaba empezando a amar, era la madre de su hijo. El destino, en su crueldad y en su belleza, había tejido un nudo inquebrantable entre ellos. La revelación traía consigo una mezcla de alegría por Elena y Mateo, y una profunda tristeza por los años perdidos. Pero la verdad aún no había sido revelada a Elena ni al mundo. Ricardo sabía que tenía que planear cuidadosamente el momento y la forma de hacerlo. No quería que Elena sufriera más, ni que Mateo se viera afectado. La rabia contra doña Isabel y su madre se mezclaba con un profundo deseo de justicia. Tenía que exponer el engaño, redimir el nombre de Elena y unir a su verdadera familia. La complejidad de la situación lo abrumaba, pero la imagen de Elena y Mateo le daba la fuerza necesaria para afrontar lo que se venía, para enfrentar a su propia familia y sus oscuros secretos. Decidió que la conferencia de prensa, donde anunciaría los avances en el tratamiento de Mateo, sería el escenario perfecto para desvelar la verdad. Sería un golpe doble, el anuncio de la esperanza para su hijo y la revelación del secreto familiar.
pero necesitaba más pruebas, más testigos, para que la verdad fuera innegable, irrefutable, especialmente ante la implacable doña Isabel. Contactó de nuevo al detective, pidiéndole que asegurara la presencia de la enfermera y cualquier documento original que probara la manipulación. No dejaría cabos sueltos. No esta vez. La justicia para Elena y Mateo era su única prioridad. Mientras Ricardo preparaba su golpe maestro, doña Isabel, ajena a la bomba de tiempo que se gestaba, estaba eufórica. Creía haber ganado la batalla. La prensa había sembrado la duda sobre Elena. Ricardo había sido advertido. Y ahora, planeaba su último movimiento para expulsar a la cocinera definitivamente. Esa mujer es una carga. Ya no tiene cabida en esta casa. Ricardo, eres el padre de Mateo. Tienes que pensar en su futuro, en la estabilidad de la familia, no en los caprichos de una empleada. Le había dicho a Ricardo, con una confianza ciega en su poder, sin sospechar que sus días de control sobre la familia Altamirano estaban contados, que el karma estaba a punto de cobrar su factura. Elena, por su parte, sentía una extraña calma antes de la tormenta. Sabía que doña Isabel no la dejaría en paz, pero el afecto de Mateo y la protección de Ricardo le daban una fuerza inquebrantable. Una mañana, mientras regaba las plantas, una voz la sorprendió. «Señorita Rojas, ¿es usted hija de una tal Marina Rojas? ¿La que trabajaba aquí hace muchos años?» La voz pertenecía a una anciana jardinera que había trabajado en la mansión desde joven. Elena la miró, el corazón en un puño. «¿Mi madre? No sé quiénes fueron mis padres. Crecí en un orfanato», respondió, su voz apenas un susurro. La jardinera la miró con lástima. «Ay, qué pena. Su madre era una muchacha muy linda y tuvo una niña, pero luego la familia Altamirano la sacó de aquí». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Su madre había trabajado en la mansión? ¿Había tenido una niña? La jardinera, al ver su reacción, se arrepintió de haber hablado, pero ya era tarde. La semilla de la verdad, sembrada por la inocencia del niño, ahora germinaba con fuerza imparable en el corazón de Elena. La conexión con la canción de cuna, la extraña familiaridad con la mansión, el parecido de sus ojos con los de Mateo, todo se unía en una dolorosa y abrumadora posibilidad. ¿Podría ser que su hijo, su Mateo, ese niño al que tanto amaba, fuera su propio hijo, arrebatado al nacer? La pregunta era un puñal que le atravesaba el alma. Elena corrió a su habitación, el corazón desbocado. Necesitaba estar sola, procesar la avalancha de información. Las palabras de la jardinera se repetían en su mente. Su madre era una muchacha muy linda y tuvo una niña. La familia Altamirano la sacó de aquí. Los ojos de Mateo, tan parecidos a los suyos, cobraban un nuevo y doloroso significado. Recordó la foto que había visto en la biblioteca, la mujer con los ojos familiares. Era demasiada coincidencia. La injusticia social, su gran miedo, se revelaba ahora en su forma más cruel y personal. Su hijo, robado por la misma familia para la que trabajaba. El dolor era inmenso, un grito silencioso que amenazaba con desgarrarla por dentro. Pero en medio de la desolación, una fuerza irrefrenable la invadió. La rabia, la indignación, se transformaron en una determinación de hierro. No iba a permitir que le arrebataran a su hijo de nuevo. Tenía que luchar, descubrir la verdad, por Mateo, por su madre, por ella misma. El amor maternal que siempre había sentido por el niño, ahora tenía un nombre, una razón de ser. No era solo cariño, era un lazo inquebrantable, sangre de su sangre. Se prometió a sí misma que lucharía con todas sus fuerzas para recuperar lo que le habían quitado, sin importar el poder o la influencia de los Altamirano. Elena, sin saberlo, había llegado a la misma terrible conclusión que Ricardo. La verdad los había alcanzado a ambos por caminos diferentes, pero con la misma fuerza devastadora. La mansión Altamirano, ese laberinto de mármol y secretos, estaba a punto de estallar. La conferencia de prensa se acercaba, y con ella, la confrontación final. Doña Isabel estaba lista para asestar su golpe, Ricardo para revelar el suyo, y Elena, ahora armada con la dolorosa sospecha de la verdad, estaba lista para reclamar lo que le pertenecía, para luchar, por el amor de su hijo. En un clímax que prometía ser tan dramático como liberador, la justicia esperaría su momento.
Los días previos a la conferencia fueron un torbellino de emociones contenidas. Ricardo observaba a Elena con una mezcla de amor, culpa y admiración. Quería abrazarla, decirle la verdad, pero sabía que el momento exacto era crucial. Elena, por su parte, lo miraba con ojos que revelaban una nueva profundidad, una tristeza velada, pero también una fortaleza que antes no había percibido. Ambos, sin hablarlo, sentían la inminencia de una revelación que lo cambiaría todo, que haría temblar los cimientos de la mansión Altamirano y expondría al mundo los secretos mejor guardados de una de las familias más poderosas del país. Mateo, ajeno al drama que se cocinaba a su alrededor, estaba feliz. Su salud seguía mejorando, y la presencia de Elena era su mayor alegría. «Elena, ¿vendrás a la conferencia con papá? Quiero que estés a mi lado», le pidió un día, con esa inocencia que deshacía cualquier barrera. Elena lo abrazó con fuerza. «Claro que sí, mi amor. Siempre estaré a tu lado», respondió, sintiendo cómo esas palabras, ahora cargadas de un significado más profundo, resonaban en su alma. Su corazón se partía entre la alegría de tenerlo cerca y el dolor de la injusticia que la había separado de él. El tiempo de las verdades ocultas estaba a punto de terminar, y una nueva era comenzaría para todos. Doña Isabel, ajena a la bomba de relojería que Ricardo había puesto en marcha, estaba inmersa en los preparativos de la conferencia. Había convocado a varios periodistas amigos para asegurarse de que su versión de la historia se difundiera sin problemas. Planeaba una interrupción dramática, un golpe de gracia contra Elena. «Esta vez, esa mujer no se saldrá con la suya. Voy a desenmascararla delante de todos. No hay lugar para intrusas en la familia Altamirano», le confió a su abogada, con una sonrisa de victoria anticipada. Su soberbia no le permitía ver la trampa que se cernía sobre ella, el destino que la esperaba en el escenario público. Ricardo, por su parte, ultimaba los detalles con el detective. La enfermera había accedido a presentarse, con su viejo diario y una copia del acta de nacimiento original de Elena, donde se mencionaba a su madre biológica y la manipulación de los datos para la adopción. Todo estaba listo. La verdad sería expuesta sin paliativos, sin medias tintas. Miró por la ventana de su despacho. La imponente mansión Altamirano parecía más pequeña, más insignificante frente a la magnitud de la injusticia que estaba a punto de corregir. La fortuna, el poder, el apellido, nada importaba ya. Solo la verdad y la justicia para Elena y Mateo, su verdadera familia. Elena también se preparaba, no con documentos, sino con la fuerza de su amor. Se había vestido con sencillez, pero con una dignidad inquebrantable. Mientras se miraba al espejo, susurró: «Por ti, Mateo, por nosotros». El camino había sido largo y doloroso, lleno de humillaciones y soledad, pero ahora, la esperanza de la verdad la impulsaba. Sentía que el universo conspiraba para que la justicia se hiciera. La mansión, antes una jaula dorada, se convertiría en el escenario de su liberación, el lugar donde finalmente reclamaría lo que le había sido negado. El acto final de este drama estaba a punto de comenzar, y el corazón de Elena, aunque tembloroso, estaba listo para enfrentar su destino. La hora de la verdad se acercaba. Los periodistas comenzaban a llenar el gran salón de eventos de la mansión, el mismo donde doña Isabel había orquestado su humillación pública. Las cámaras parpadeaban, los micrófonos esperaban, y el aire se cargaba de una expectación palpable. Ricardo, con Mateo de la mano y Elena a su lado, se dirigía hacia el estrado. Doña Isabel, sentada en primera fila, lucía una sonrisa confiada, ignorante del terremoto que estaba a punto de sacudir su mundo. La imagen de la familia Altamirano, intachable y poderosa, estaba a punto de ser expuesta en su verdad más cruda y dolorosa, en un enfrentamiento que cambiaría las vidas de todos para siempre. La hora de la verdad se acercaba. Los periodistas comenzaban a llenar el gran salón de eventos de la mansión, el mismo donde doña Isabel había orquestado su humillación pública. Las cámaras parpadeaban, los micrófonos esperaban, y el aire se cargaba de una expectación palpable. Ricardo, con Mateo de la mano y Elena a su lado, se dirigía hacia el estrado. Doña Isabel, sentada en primera fila, lucía una sonrisa confiada,
ignorante del terremoto que estaba a punto de sacudir su mundo. La imagen de la familia Altamirano, intachable y poderosa, estaba a punto de ser expuesta en su verdad más cruda y dolorosa, en un enfrentamiento que cambiaría las vidas de todos para siempre. Ricardo tomó el micrófono, su voz inicialmente temblorosa, pero rápidamente cobrando fuerza. Buenas noches a todos. Hoy tengo el honor de anunciarles no solo un avance significativo en el tratamiento de mi hijo, Mateo, que ha demostrado una resiliencia asombrosa, sino también la creación de la Fundación Mateo Altamirano, una fundación dedicada a ofrecer esperanza y recursos a niños que, como él, luchan por su vida. Mateo ha demostrado que la fe y el amor pueden mover montañas. Miró a Elena, un atisbo de gratitud y algo más profundo en sus ojos, mientras las cámaras captaban el momento. Justo cuando Ricardo iba a presentar a los médicos y el plan de la buena fundación, doña Isabel se levantó abruptamente de su asiento, interrumpiendo con una voz cargada de indignación falsa. Disculpen mi intromisión, queridos periodistas y asistentes, pero antes de que se hable de fundaciones y tratamientos, hay una verdad que debe salir a la luz. La transparencia es fundamental en la familia Altamirano, y no puedo permitir que el nombre de nuestra institución se vea empañado por ciertas influencias. La tensión en la sala se disparó, y todos los ojos se posaron en ella, y luego en Elena. Con una teatralidad calculada, doña Isabel blandió una serie de documentos. He descubierto, con gran dolor y decepción, que la señora Elena Rojas, nuestra humilde cocinera, ha estado manipulando las finanzas de la mansión. Aquí tengo pruebas de transacciones sospechosas, retiros inusuales y un claro patrón de aprovechamiento de la vulnerabilidad de Ricardo. Esta mujer no es la santa que parece. Es una cazafortunas que busca el dinero de los Altamirano a través de nuestro hijo enfermo. Sus palabras venenosas resonaron en el silencio atónito, intentando destruir la reputación de Elena. Los periodistas, olfateando el escándalo, se abalanzaron. Las cámaras parpadeaban frenéticamente sobre Elena. Los micrófonos se extendían hacia ella como lanzas. Señorita Rojas, ¿qué tiene que decir a estas acusaciones? ¿Es usted una ladrona? ¿Está manipulando al señor Altamirano? Elena, pálida como el mármol, sintió el mundo girar a su alrededor. Las acusaciones tan crueles y falsas la golpearon como un látigo, confirmando sus peores temores sobre la injusticia. Su garganta se cerró. Las palabras de defensa se ahogaron en su pecho, incapaz de articular una sola frase. Ricardo intentó intervenir, su voz alzándose por encima del clamor. Un momento, por favor. Estas acusaciones son infundadas. La señora Rojas es una mujer honesta, pero el vendaval de preguntas y la evidencia presentada por Isabel crearon un caos ensordecedor. La opinión pública, volátil y sedienta de escándalos, vaciló. Algunos periodistas susurraban si Ricardo no estaría siendo cegado por algún tipo de afecto. La defensa de Ricardo, aunque sincera, parecía débil ante la bien orquestada calumnia de doña Isabel, sumiendo a Elena en una humillación abrumadora. Elena se sintió completamente expuesta. Su dignidad, forjada con tanto esfuerzo, se desmoronaba bajo el peso de las mentiras. Lágrimas de impotencia asomaron a sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Su pasado de lucha, su honestidad, todo parecía desvanecerse ante el juicio público. Apretó la pequeña mano de Mateo con todas sus fuerzas, buscando en él la última chispa de valor. «No es verdad, yo jamás haría eso», susurró, su voz apenas audible, un grito silencioso que solo Mateo pareció escuchar, aferrándose a ella con fuerza. Mateo, sintiendo el temblor en la mano de Elena y viendo sus ojos velados por las lágrimas, empezó a llorar, un sollozo infantil que rompió la tensión de la sala. Justo en ese instante, una conmoción se produjo en la parte trasera del salón. Un hombre discreto, el detective privado, abría paso a una anciana frágil, pero con una mirada de acero. La sala se silenció, los periodistas se giraron, curiosos ante la nueva interrupción, sin saber que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse, una que cambiaría la historia de los Altamirano para siempre. La anciana, apoyándose en un bastón, avanzó con paso lento pero firme hacia el estrado. Su voz, sorprendentemente clara para su edad, resonó en el silencio expectante.
Basta de mentiras y de infamias. Hay una verdad que esta familia ha enterrado por años. Una verdad que hoy, por fin, saldrá a la luz. Los periodistas, atónitos, volvieron sus cámaras hacia ella, olvidando por un momento las acusaciones de doña Isabel, presintiendo que el verdadero giro de la historia estaba a punto de revelarse, un secreto celosamente guardado que la anciana estaba lista para desenterrar. Con manos temblorosas pero decididas, la anciana, que se presentó como señora Graciela, una enfermera jubilada, alzó un diario viejo y amarillento y varios documentos. Este es mi diario personal. Registré cada parto en el hospital del pueblo donde trabajé, cada acontecimiento que la familia Altamirano quiso silenciar. Y estas son las actas de nacimiento originales, adulteradas, que demuestran la magnitud de su engaño, la crueldad que tejieron alrededor de la vida de una muchacha inocente y un niño robado al nacer. Sus palabras eran un puñal en el corazón de la opulenta familia Altamirano. La señora Graciela, con una voz que transmitía la autoridad de la verdad, empezó a relatar la historia. Hace 7 años, en ese hospital, una joven empleada de esta misma mansión, Elena Rojas, dio a luz a un bebé sano y hermoso. Era una muchacha humilde, con el corazón más puro, llena de amor maternal. Pero le arrancaron a su hijo de los brazos al nacer. Le hicieron creer que el niño había muerto. Fue una crueldad imperdonable. Una mentira atroz orquestada por los poderosos Altamirano para salvaguardar su orgullo y sus riquezas. Los periodistas jadeaban, captando cada palabra con avidez. Con un temblor que recorrió la sala, la enfermera apuntó directamente a Elena, que estaba en estado de shock, y luego a Mateo, que observaba la escena con ojos grandes y asustados. Esta mujer, Elena Rojas, es la verdadera madre biológica de Mateo Altamirano, y este niño, su hijo, le fue arrebatado por órdenes de doña Catalina Altamirano y el doctor de la familia para encubrir la verdad de su padre, para que un hijo ilegítimo no manchara el ilustre apellido y la fortuna familiar. La revelación cayó como una bomba, haciendo añicos la realidad de todos los presentes, especialmente la de Ricardo. El mundo de Ricardo se hizo pedazos. Las piezas del rompecabezas, la canción de cuna, la foto borrosa de su madre con la empleada, la carta de su abuela sobre un pecado, las palabras de la antigua niñera, todo cobró un sentido brutal. Mateo era hijo de Elena, y su propio hijo. Fue un padre ausente sin saberlo, víctima y cómplice de un engaño cruel. Dio un paso al frente, su rostro pálido, la voz rota pero firme. Ella dice la verdad. Mateo es su hijo. Y mi hijo. Fui un padre ausente sin saberlo, víctima y cómplice de un engaño cruel. La verdad es nuestra única redención. Elena ahogó un grito, su mano volando a la boca. Alegría, dolor, rabia, alivio, un torbellino de emociones la invadió. Mateo, su Mateo, era verdaderamente su hijo, y también el de Ricardo. El amor maternal que siempre había sentido por él, ahora tenía un nombre, una justificación, una fuerza inquebrantable. Las lágrimas, antes contenidas, corrieron libremente por su rostro, un grito silencioso de años de dolor, de una vida entera de anhelo por un hijo que creía perdido para siempre, y que ahora, ante los ojos del mundo, regresaba a sus brazos. Mateo, confundido pero sintiendo la emoción cruda que emanaba de Elena y Ricardo, miró de uno a otro. Su voz infantil, apenas un susurro, rompió el silencio atónito. Elena, ¿tú eres mi mami de verdad? ¿Y tú, papá, también? Elena, con el corazón desbocado, se arrodilló. Lo abrazó con todas sus fuerzas, confirmando sin palabras una verdad que había esperado toda su vida. Ricardo se unió al abrazo, uniendo a la verdadera familia, un momento de profunda conexión que sanaría las heridas de años de mentiras, de un engaño cruel que había marcado sus vidas. Doña Isabel, al ver su plan desmoronarse y la verdad expuesta, se levantó tambaleándose, el rostro desencajado por la furia y el pánico. ¡Mentiras! Es una conspiración. Esa vieja está senil. No crean a esta charlatana. Es un montaje para robar la fortuna Altamirano. Intentó desacreditar a la enfermera, pero sus palabras se ahogaron entre el clamor de los periodistas que ahora se abalanzaban sobre ella.
Su figura imponente se reducía a la de una mujer despechada y mentirosa. Su derrota era pública e innegable, sin posibilidad de escape. El salón se transformó en un pandemonio. Los periodistas, ahora sabiendo el verdadero alcance del escándalo, asediaron a doña Isabel. «Señora Altamirano, ¿usted sabía de este engaño? Es cómplice de un robo de niños. ¿Qué tiene que decir al respecto de esta conspiración familiar?» Sus cámaras, antes enfocadas en Elena, ahora la rodeaban, capturando su caída. La evidencia que había presentado contra Elena era, ahora, una cruel ironía, un eco de su propia malicia. El nombre Altamirano, sinónimo de poder, ahora lo era de una oscura vergüenza. Ricardo, aún abrazando a Elena y a Mateo, se recompuso y miró a los periodistas con una voz llena de resolución. «La fortuna de los Altamirano, mi apellido, ha sido manchada por la deshonra y el silencio. Pero hoy, con la verdad, empezamos a sanar. Prometo que la justicia prevalecerá para Elena y nuestro hijo, que esta historia de engaño jamás volverá a ocurrir. Asumo mi responsabilidad y lucharé para reparar el daño irreparable causado por mi propia familia». Sus palabras resonaron con la fuerza de un compromiso inquebrantable, una promesa de redención. Aunque doña Catalina, la matriarca, no estaba presente, el peso de la revelación cayó sobre todo el nombre Altamirano. Un murmullo de vergüenza y conmoción recorrió la sala. La poderosa familia, que había construido su imperio sobre un pedestal de orgullo y secretismo, ahora veía su oscuro secreto, expuesto ante el mundo, sus cimientos resquebrajados por la verdad. La herencia no era solo de dinero, sino de dolor, un legado que Ricardo estaba dispuesto a transformar, a sanar con la verdad, no importa cuán dolorosa fuera la confesión para todos. Elena, con Mateo aferrado a ella, levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de miedo e incertidumbre, ahora irradiaban una fuerza inquebrantable, una paz que nunca había conocido. Había recuperado a su hijo, su verdad, su dignidad. Ya no era la humilde cocinera, la mujer vulnerable a la injusticia social, sino una madre que había recuperado lo que le había sido arrebatado, una mujer fuerte, dueña de su destino, dispuesta a enfrentar cualquier desafío para proteger a su pequeño, para construir un futuro de amor y verdad para ambos. Con Ricardo, doña Isabel, sola y repudiada, intentó huir de la sala, su rostro desfigurado por la rabia y la derrota, pero fue rodeada por una turba de periodistas sedientos de respuestas. Sus lágrimas de furia no conmovían a nadie. El poder que había ostentado se desvanecía ante la implacable luz de la verdad, dejándola expuesta, humillada, vencida. «No es justo», balbuceaba, pero su voz se perdía entre el clamor. La justicia emocional había llegado, derrotando públicamente a la villana, despojándola de su estatus y su control ante los ojos de una sociedad que ahora la juzgaba severamente. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La sala se transformó en un hervidero de emociones. La injusticia había sido expuesta, el amor maternal vindicado. Elena sentía el latir del corazón de Mateo contra el suyo, la confirmación de una unión que la vida le había robado y que el destino, con sus propios caminos, le había devuelto de la manera más dramática. Las miradas de asombro y admiración de los presentes se centraban en ellos, una familia que, a pesar del doloroso pasado, se levantaba con la fuerza de la verdad, unida por un lazo irrompible que ninguna mentira podía volver a quebrar jamás. Ricardo, de pie junto a Elena y Mateo, miró a la mujer que amaba con una adoración renovada, un amor que iba más allá de cualquier barrera social, de cualquier prejuicio. Había encontrado no solo al amor de su vida, sino también la verdad sobre su hijo, el propósito más grande que su inmensa fortuna podría tener. Su corazón, antes frío y solitario, ahora latía al unísono con el de Elena, prometiendo un futuro de reparación y justicia, donde el amor sería el verdadero cimiento de su nueva familia, una promesa de felicidad que se sellaba con sus miradas. La conferencia de prensa terminó con la imagen de Elena, Ricardo y Mateo, unidos por un lazo de sangre y amor, mientras doña Isabel era arrastrada lejos de los focos, su derrota pública y humillante sellando el fin de su tiranía. El pastel de la verdad oculta había desmoronado los cimientos de la mentira y la ambición,
anunciando una nueva era para los Altamirano, una era de honestidad, reparación y un futuro lleno de esperanza para Elena, su hijo y el hombre que, finalmente, había encontrado el verdadero significado del amor y la familia. Después de la abrumadora verdad que estalló en la conferencia de prensa, un milagro silencioso comenzó a desplegarse en la mansión Altamirano. Mateo, libre ya del peso de un secreto que ni siquiera sabía que lo oprimía, florecía con una velocidad asombrosa. El amor incondicional de Elena, ahora despojado de cualquier disfraz, lo envolvía como el más potente de los bálsamos. Su risa, antes suave y esporádica, resonaba con la fuerza de un niño sano, llenando cada rincón de la casa. Los médicos, desconcertados pero esperanzados, apenas podían creer la repentina mejoría. «Es como si una carga invisible se hubiera liberado de su pequeño cuerpo», comentó el pediatra, atribuyendo la curación no solo a los avances médicos, sino a una fuerza vital que antes parecía ausente. Elena lo observaba jugar en los jardines, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud, con la certeza de que el amor era la medicina más poderosa. La alegría de Mateo era la prueba viviente de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre traía consigo la luz. Los primeros días fueron una revelación para Elena, una celebración silenciosa de la maternidad que le había sido negada. Cada caricia, cada mamá, pronunciado por Mateo, era un bálsamo para el alma, una reparación a años de dolor y de un amor reprimido. Pasaban horas juntos, leyendo cuentos bajo el sol del jardín, pintando dibujos de soles y flores, construyendo un universo propio de afecto y confianza. Mateo se aferraba a ella con una devoción conmovedora, como si intentara recuperar el tiempo perdido, buscando en sus brazos la calidez y el consuelo que siempre había anhelado. Elena le enseñaba a hornear pequeños pasteles, reviviendo el gesto que había desencadenado toda la verdad, el símbolo de su unión. «Este es nuestro pastel, mamá», decía Mateo con una sonrisa, mientras sus manitas amasaban la masa, ignorando la opulencia que los rodeaba, enfocados solo en el dulce acto de estar juntos, sanando heridas con cada bocado de amor y azúcar. La mansión, antes fría, vibraba con la autenticidad de su vínculo. Ricardo, observando la transformación de Mateo y la radiante felicidad de Elena, sentía cómo su propio corazón se sanaba. El arrepentimiento por haber sido parte, aunque involuntaria, del engaño, se mezclaba con una admiración y un amor profundos por Elena. Ella, la mujer de manos, trabajadoras y alma pura, había no solo salvado a su hijo, sino que lo había redimido a él. «Mi amor, mi Elena», susurraba por las noches, consciente de que ella era la pieza que faltaba en su vida, la luz que disipaba la oscuridad de su soledad. Se prometió a sí mismo que dedicaría su vida a hacerla feliz, a compensar cada lágrima derramada, cada humillación sufrida. El poder y la fortuna, que antes eran su único escudo, ahora serían las herramientas para construir una vida de amor y justicia a su lado, para su hijo. El brillo en los ojos de Mateo era el reflejo del amor de Elena, y el de Ricardo, una promesa de futuro. Ricardo no perdió tiempo. Consciente de la magnitud de la injusticia, puso en marcha todos sus recursos legales para reparar el daño causado a Elena. Convocó a una nueva conferencia de prensa, esta vez para emitir una disculpa pública en nombre de la familia Altamirano y anunciar el reconocimiento oficial de Elena como la madre biológica de Mateo. No hay dinero ni poder que pueda borrar el dolor de años, pero hoy, mi familia se arrodilla ante la verdad y la justicia. Elena es la madre de mi hijo y merece todo el respeto y la reparación de este mundo, declaró, su voz firme, pero teñida de una sincera humildad. Los documentos falsificados fueron anulados, y el acta de nacimiento de Mateo se corrigió, inscribiendo a Elena Rojas como su madre. Era un paso fundamental para reconstruir la dignidad y el legado, un acto que sellaba el comienzo de una nueva era, para los Altamirano, basada en la verdad. La caída de doña Isabel fue brutal y sin apelaciones. La sociedad, que antes la había venerado, ahora la repudiaba, indignada por su crueldad y sus mentiras. Los medios que ella había manipulado se volvieron en su contra, revelando cada detalle de su conspiración. Los abogados de Ricardo iniciaron acciones legales por calumnia y manipulación de pruebas.
su prestigio, su fortuna, todo lo que había construido sobre la arrogancia y el engaño, se desmoronó. Se vio obligada a retirarse de la vida pública, su nombre manchado por un escándalo irreparable. La mansión, que había sido su campo de batalla, ahora era testigo de su derrota. Isabel, la matriarca implacable, se convirtió en una figura solitaria, consumida por su propia amargura, un recordatorio sombrío de que el poder sin compasión siempre encuentra su fin. Su imagen de mujer poderosa se hizo añicos, expuesta en su miseria. Doña Catalina, la madre de Ricardo, también enfrentó su propia condena silenciosa. Aunque su salud frágil la mantuvo alejada del ojo público, la verdad la alcanzó en la intimidad de su hacienda. Ricardo la visitó, no con reproches, sino con una fría distancia. Madre, el orgullo nos costó la felicidad, pero la verdad nos dará una oportunidad de redención, le dijo. Catalina, ahora una sombra de la matriarca imponente, finalmente se quebró, pidiendo perdón a Elena a través de su hijo. Su remordimiento era tardío, pero genuino. Entendió que el verdadero legado no era la fortuna, sino el amor y la honestidad, valores que su linaje había sacrificado. La anciana, con sus ojos llenos de lágrimas, sintió el peso de una vida de secretos, una penitencia silenciosa que la acompañaría hasta el final, un arrepentimiento que, aunque tardío, intentaba calmar su alma. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro los jardines de la mansión, Ricardo llevó a Elena a su rincón favorito. Se arrodilló ante ella, no con la pompa de un magnate, sino con la humildad de un hombre enamorado. Elena, mi amor, me arrepentiré toda la vida de lo que pasó, de no haber sabido la verdad. Pero hoy, con Mateo a nuestro lado, con la verdad al fin revelada, quiero pedirte que seas mi esposa, que construyamos juntos una familia, un hogar donde el amor y la honestidad sean nuestros únicos pilares. ¿Me darías el honor de ser mi compañera, la madre de nuestro hijo, la mujer de mi vida? Sus ojos, antes fríos, irradiaban una sinceridad que conmovió a Elena, hasta lo más profundo de su ser. El gesto de Ricardo, tan sencillo y profundo, sellaba un compromiso que trascendía las barreras. Elena, con el corazón desbocado, apenas podía creer lo que escuchaba. El miedo a la injusticia social, a la precariedad, a la soledad, se disipaba como la niebla al sol. Las palabras de Ricardo eran un bálsamo para sus heridas, la promesa de un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Sí, Ricardo, sí, 1000 veces sí, respondió, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad, abrazándolo con todas sus fuerzas. Sabía que el camino no sería fácil, que las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, pero con Ricardo a su lado, con Mateo, con el amor que los unía, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. La mujer que había llegado a la mansión con un simple pastel, ahora se convertía en la matriarca de una nueva familia, construida sobre la verdad y el amor incondicional, una promesa de vida que ella acunaba con profundo agradecimiento en su alma. La boda de Elena y Ricardo fue una ceremonia íntima, despojada de la ostentación que solía caracterizar a los eventos Altamirano. Se celebró en los jardines de la mansión, bajo un arco de flores silvestres, con Mateo como el padrino más feliz. Elena, vestida con un sencillo traje blanco que resaltaba su belleza natural, irradiaba una luz que conmovió a todos los presentes. Ricardo, a su lado, la miraba con una adoración que ya no ocultaba. Prometo amarte, respetarte y protegerte todos los días de mi vida. Prometo construir un futuro para nuestra familia basado en la verdad y la justicia, juró Ricardo. Elena respondió con la misma emoción. No era solo un matrimonio, era un pacto de amor, de redención, un símbolo de que el amor verdadero podía florecer incluso en los suelos más difíciles, un testimonio de que la esperanza siempre prevalece. Poco después de la boda, Ricardo y Elena anunciaron la creación oficial de la Fundación Mateo Altamirano. Con la inmensa fortuna de Ricardo como respaldo, la fundación se dedicó a cumplir el propósito que había nacido del dolor de su hijo: ofrecer tratamientos innovadores, apoyo emocional y esperanza a niños con enfermedades terminales, especialmente a aquellos de familias con recursos limitados. Queremos que ningún niño más sufra en silencio.
que ninguna familia se sienta desamparada ante la enfermedad, declaró Ricardo en la inauguración, su voz cargada de emoción y un profundo compromiso social. El mármol de la mansión, antes gélido, ahora albergaba un centro de calor humano, un faro de compasión. La fundación no era solo un legado para Mateo, sino una promesa para todos los niños vulnerables, un símbolo de cómo el dolor puede transformarse en amor universal. Elena, la mujer que había llegado como cocinera, asumió el rol de directora honoraria de la fundación con una pasión inquebrantable. Su experiencia de vida, su lucha contra la injusticia, su amor por Mateo, la convertían en la voz perfecta para los niños y sus familias. Recorría los hospitales, hablaba con los padres, ofrecía consuelo y esperanza, con esa mirada dulce pero firme que la caracterizaba. Cada niño es un Mateo, cada lágrima es un recordatorio de por qué hacemos esto, decía con voz emocionada a su equipo. Su liderazgo era un faro de empatía, un testimonio de que la verdadera autoridad no venía del dinero, sino del corazón, de la capacidad de comprender y aliviar el sufrimiento ajeno, transformando la desesperación en un camino hacia la luz. La fundación era su nuevo hogar, su propósito. La Fundación Mateo Altamirano comenzó a operar, y con ella, las vidas de muchas familias empezaron a cambiar. La primera ala del hospital que financiaron llevaba el nombre de Esperanza, un símbolo del futuro que Elena y Ricardo construían. Se implementaron programas de apoyo psicológico para los padres, se donaron equipos médicos de última generación y se financiaron investigaciones que antes eran inalcanzables. Los testimonios de los niños y sus padres llenaban de emoción a Elena y Ricardo, confirmando que el dolor de su pasado se había transformado en un legado de amor. El pastel de la verdad oculta, que había iniciado todo, ahora era el símbolo de una mesa más grande, de un festín de esperanza compartido con cientos de familias, un dulce consuelo para el alma que curaba, no solo enfermedades, sino el espíritu. 5 años después, el tiempo había tejido una nueva realidad, una mucho más luminosa de lo que cualquiera hubiera imaginado. La Fundación Mateo Altamirano había crecido de manera exponencial, extendiendo sus alas de esperanza por toda América Latina. Mateo, que ahora tenía 12 años, era un adolescente sano, lleno de vida y con una sonrisa contagiosa. Sus ojos, antes tristes y frágiles, irradiaban la energía de la juventud, el brillo de un futuro prometedor. Corría por los pasillos de la fundación, jugaba al fútbol en el jardín, un testimonio viviente del milagro que el amor y la verdad habían obrado. Su recuperación era el motor que impulsaba a sus padres a seguir luchando por otros niños, un recordatorio diario de que la vida siempre ofrecía una segunda oportunidad, una promesa de futuro para todos. Lejos de la opulencia indiferente, Mateo, el joven heredero de la fortuna Altamirano, se había convertido en un pilar activo de la fundación. Acompañaba a Elena y Ricardo en sus visitas a los hospitales, compartiendo su historia con otros niños, ofreciéndoles consuelo y la inestimable perspectiva de alguien que había estado en su lugar. Si yo pude, ustedes también pueden. No pierdan la esperanza, les decía con una madurez que sorprendía para su edad. Hablaba varios idiomas, estudiaba con ahínco y soñaba con ser médico, para seguir el legado de sanación. Su empatía, forjada en la fragilidad de su propia enfermedad, lo convertía en un faro de luz para los demás, demostrando que la verdadera riqueza no era el dinero, sino la capacidad de tocar el corazón de quienes más lo necesitan. Una lección aprendida con dolor. La Fundación Mateo Altamirano no solo ofrecía tratamientos, sino que había impulsado cambios significativos en las políticas de salud para niños vulnerables en varios países. Se abrieron centros de atención integral en comunidades remotas, se otorgaron becas de investigación a jóvenes científicos y se capacitó a cientos de profesionales de la salud. La visión de Elena y Ricardo, nacida de un profundo dolor, había transformado la desesperación de cientos de familias en una esperanza palpable, extendiendo una red de apoyo que trascendía fronteras. El nombre Altamirano, antes asociado con el poder y el misterio, ahora era sinónimo de compasión y justicia social, un legado de amor que se construía día a día, con cada vida salvada, con cada sonrisa recuperada, una verdadera revolución silenciosa. Elena y Ricardo, cómplices en la vida y en el amor, se habían convertido en un equipo inquebrantable. Su amor,
forjado en la adversidad y sellado por la verdad, era más fuerte que nunca. Compartían no solo una cama, sino una visión, un propósito. Las miradas que se cruzaban estaban cargadas de una ternura, un respeto y una admiración mutua que con el tiempo solo crecía. Ricardo, el magnate frío, había encontrado en Elena la calidez que su alma siempre había anhelado, la compañera de vida que lo inspiraba a ser una mejor persona. Elena, la mujer vulnerable, había descubierto la fortaleza en el amor, el poder de la verdad y la dignidad que siempre la acompañó. Su historia era un testimonio viviente de que el amor verdadero, cuando es honesto, derriba todas las barreras. El amor verdadero, sin importar las clases sociales, los prejuicios o los secretos, había prevalecido. La historia de Elena, Ricardo y Mateo era un faro de esperanza, una lección de vida para todos. La mansión Altamirano, antes símbolo de orgullo y aislamiento, se había transformado en un hogar, un centro de amor y compasión. La opulencia, lejos de ser un fin, se había convertido en una herramienta para el bien, demostrando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y ayudar a los demás. El pastel de la verdad oculta había dulce sabor a justicia, y su receta, una mezcla de valentía, honestidad y amor incondicional, se compartía ahora con el mundo, transformando vidas, una historia a la vez. El sol se ponía sobre Ciudad de México, tiñendo de naranja y púrpura el horizonte. En los jardines de la Fundación Mateo Altamirano, Elena, Ricardo y Mateo caminaban de la mano, sus siluetas recortadas contra el cielo. Mateo, ahora un joven alto y fuerte, llevaba en sus brazos un pastel casero, hecho con la receta original de Elena. El aroma a vainilla y fresa flotaba en el aire, un dulce recordatorio de dónde habían comenzado. Esa imagen de tres, unidos por el amor y un propósito noble, era el símbolo de una justicia que había llegado, no con venganza, sino con la promesa de un futuro mejor. Una vida donde la dignidad de cada persona, sin importar su origen, era respetada, y donde el amor, inquebrantable y verdadero, era la única fortuna que realmente importaba, una herencia para la humanidad.